para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Bienvenido nuevamente a su programa Guerrero Abogados. El día de hoy me encuentro con la doctora Stephanie Botero y estaremos hablando un poco y analizando un poco lo que tiene que ver con el proceso legal de restitución de bien inmueble arrendado. Es un proceso que es ligado precisamente a ese contrato de arrendamiento que en pasadas oportunidades pudimos expresar en cámaras y poder resolver todas las dudas e inquietudes que tenían los televidentes frente a este importante tema. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente acá en CNC hablando de temas jurídicos relevantes, en este caso la restitución de bien inmueble arrendado, que ya es un proceso judicial que se desprende de alguna incompatibilidad que exista frente al contrato de arrendamiento de vivienda urbana. Bueno, claro que sí. Hablemos un poco entonces sobre este proceso de restitución de bien inmueble arrendado, ante qué juez hay que desarrollarlo, o si por el contrario no se adelanta ante un juez, cuánto tiempo o qué término tiene este proceso de restitución de bien inmueble arrendado para, digámoslo así, salir a flote, salir avante, de que se pueda restituir el bien inmueble. Y hablemos también, doctora, sobre cuáles son esas causales por medio de las cuales se puede solicitar esa restitución de bien inmueble arrendado. Bueno, empezando por el tema de que esto es un proceso judicial, se le dirá a los televidentes que, como en otros tipos de procesos, acá no es necesario un requisito de procedibilidad. ¿Qué significa esto? Que usted no tiene por obligación que ir a un centro de conciliación con el arrendatario a decirle, venga, lleguemos a un acuerdo, entrégueme el inmueble para yo poder posteriormente demandar. En este caso no es necesario, simplemente se da un incumplimiento, alguna de las causales, por ejemplo la más común, que es mora en el pago del canon de arrendamiento. El arrendador no tiene que esperar a ir a llamarlo a un centro de conciliación a ver si quiere entregar el inmueble, sino que por el contrario podrá iniciar inmediatamente una demanda judicial por restitución de bien inmueble arrendado. ¿Qué término tiene ese proceso de demanda? ¿Aproximadamente en cuánto tiempo puede estar saliendo un proceso de estos avante? Cuando estamos hablando, sigamos con el mismo ejemplo sobre respecto a la falta de pago en los cánones de arrendamiento, este proceso puede durar aproximadamente 8 meses, un año dependiendo de la congestión judicial, pero digamos que en este caso, cuando hablamos de este tipo de causal, conoce un juez en única instancia. Eso hace que el proceso sea más veraz, más rápido, porque cuando ya llegamos a la sentencia, esta no tiene lugar a que sea apelada y que conozca un superior, sino que hasta ahí terminaría el proceso. Esto hará que sea un trámite mucho más rápido. Toda vez que también hay que tener en cuenta que los procesos judiciales se mueven dependiendo de la facilidad que exista para poder notificar al demandado, en este caso si es el arrendatario, puede ser un poco más simple. Por ejemplo, doctor, en el contrato de arrendamiento que celebrado por las partes se dice que la dirección de notificaciones va a ser del arrendador, donde el dueño del inmueble o lo que ellos pongan, lo que se pongan ahí, pero podrá ser que el arrendatario no diga cuál va a ser la dirección, se entenderá que es donde está habita el inmueble que se pretende restituir. Entonces es muy simple porque ya admitida la demanda se procede a realizar la respectiva notificación judicial, que se hará en el lugar del inmueble que se pretende hacer la restitución. Pero si se pactó otro tipo de dirección, se deberá de hacer en esa dirección, buscando que el arrendatario proceda a comparecer al proceso. Bueno, claro que sí, y lo que la doctora explica es muy importante, porque precisamente este procedimiento de restitución de bien inmueble arrendada no significa siempre pues que es que el arrendatario está cometiendo un error en el proceso. Por eso es que ese arrendatario, en este caso del ejemplo que estamos manifestando, es aquella persona a la cual se le va a notificar de que existe una demanda para que ¿qué? Para que pueda hacer uso del derecho de defensa y contradicción y decir, no señor arrendador, las cosas no son como usted las está planteando en el despacho judicial. Doctora, hablemos también de qué sucede si ese arrendatario no asiste, no va al despacho judicial a notificarse, se le manda una notificación, una citación para que se notifique personalmente al despacho y no va, posteriormente se le manda una notificación por aviso y tampoco va. ¿Qué sucede en ese tipo de situaciones? Bueno, lo que sucede es que
nosotros debemos, como abogados en todo el trámite de proceso judicial, se debe dar la oportunidad que las personas se queden plenamente notificadas para darle el uso de su derecho de defensa. Así que posteriormente, después de realizar una citación personal, una notificación por aviso, indiscutiblemente esa persona es renuente a entrar al proceso, se le va a nombrar un curador, que es un abogado de la lista de auxiliares de la justicia, para que sea este quien conteste la demanda. Eso es un tercero que simplemente tiene que venir al proceso, se le da el traslado de la demanda y deberá de contestar. Y ahí es cuando empiezan a correr unos términos, se contesta, y ¿qué más va a decir una persona que es ajena a todo ese trámite judicial? Que no sabe de lo que se está dando, que se va a tener a lo que se pruebe dentro del proceso, nos vamos a audiencia, la persona sigue sin asistir, lo que va a salir en este tipo de procesos es una sentencia que condene al demandado, y en este caso salgan avante las pretensiones del demandante, que ¿cuál más será? Que se da la restitución de ese bien inmueble arrendado que se encuentra en manos del demandado, en este caso el arrendatario. Se procederá a hacer una visita al inmueble y que se haga la respectiva entrega, porque hay sentencia judicial que respalda el poder hacer todo este tipo de trámite. Posteriormente, si no se han pagado los cánones de arrendamiento que se estén adeudando, sean 5, 6, 7 meses, con esa sentencia se procede a realizar un cobro como proceso ejecutivo, porque esta sentencia presta ese tipo de mérito y se podrá entrar a embargar lo que ese vencido en juicio tenga. Claro que sí, bueno, y supongamos, doctora, que es el caso y la hipótesis que es más común en Colombia, es que el arrendador solicita la restitución de bien inmueble porque es que el arrendatario no le quiere pagar. En ese tipo de situaciones, doctora, supongamos que la persona que es demandada, es decir, el arrendatario, sí se notifica para poder ser oído, escuchado dentro de ese proceso judicial. ¿Qué podrá hacer esta persona que fue demandada? Claro, doctor. La ley 820 del 2003 señala unos requisitos que se deben de tener. Además de esto, el Código General del Proceso, en el artículo 384, dice expresamente que cuando estamos sobre la causal de mora en el pago de los cánones de arrendamiento, el demandado, en este caso el arrendatario, deberá de demostrar que obviamente se den dos posturas. Tengan los recibos de los últimos 3 meses de que sí ha cancelado el pago de esos cánones de arrendamiento. Entonces, con la contestación de la demanda aportará esos respectivos recibos para que esa contestación sea tenida en cuenta por el despacho. Si no los tiene, lo que deberá de aportar es una consignación a la cuenta de ese despacho judicial de los cánones de arrendamiento que adeuda, y así su contestación será oída, porque si no procede ninguna de estas dos y contesta la demanda, esta no va a ser tenida en cuenta. Haga de cuenta que esa persona no contestó y el proceso va a seguir adelante. Claro que sí, doctora. La otra pregunta tiene que ver directamente con el procedimiento. En ese procedimiento de restitución de bien inmueble arrendado, ¿qué sucede cuando desea contestar el arrendatario? ¿Qué debe contestar o qué excepciones puede proponer en esa demanda? Bueno, si el arrendatario ante este proceso de demanda, él dice, es que yo sí he pagado, no entiendo por qué el arrendador me está demandando, yo tengo prueba de que he pagado, como anteriormente contesté, ¿qué procede? Puede excepcionar el pago del canon de arrendamiento, o puede darse otra opción, y es excepcionar que él desconoce a ese arrendador. ¿Por qué? Porque en este tipo de procesos se puede dar que una persona quiera usar este tipo de proceso para volver a recuperar un inmueble donde él es el dueño, pero que no se ha celebrado ningún tipo de contrato de arrendamiento. Ese es el caso, por ejemplo, de que la persona no es el arrendatario, sino que sí es el dueño del inmueble, o sea, está ahí haciendo una posesión del mismo, entonces él desconoce que exista un arrendador. En este caso se entra a probar dentro del proceso si lo que estamos hablando es una persona, el demandado es un mero tenedor, en ese caso es un arrendatario, o contrario a esto, es una persona que está habitando el inmueble, desconoce a ese arrendador, no paga cánones de arrendamiento, él es el que se hace al uso, goce y disfrute de la cosa, es el que paga el impuesto predial, es el que paga la administración, servicios públicos y hace todo tipo de mejoras. Si procede alguna de estas excepciones y sale una sentencia que dice, por ejemplo, procede el pago del canon de arrendamiento por parte del arrendatario, procederá una sanción al arrendador por haber impuesto una demanda sin que salieran adelante sus pretensiones. Claro que sí, doctora. Doctora, y hablemos también entonces este tipo de sanción o multa que se le da a aquel arrendador que no tenía ningún derecho, pero que no obstante decidió demandar a ese arrendatario.
y pierde el proceso, el arrendador pierde el proceso, ¿qué multa o qué sanción se ve abocado a esta persona? La sanción que existe en este proceso, además de la condena en costas, será una sanción del 30% de lo solicitado en las pretensiones de la demanda, porque no es válido dar a conocer que usted va como arrendador y dice es que a mí no me ha pagado ningún canon de arrendamiento, pero se da con un arrendatario juicioso que guardaba todos los recibos de cada pago, los comprobantes de pago. Llega, se demuestra dentro del proceso, hay unos dineros que para él ser oído a veces en el proceso tuvo que haberlos aportado, y dice, gano el proceso, me tocó contactar abogado y además me demandan y ¿qué pasa después? Entonces lo que sucede es como una sanción que la norma le trae a esa persona que decidió iniciar una demanda a sabiendas de que la iba a perder. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar a todos los televidentes frente al momento de la celebración de los contratos de arrendamiento para tratar de mitigar los efectos precisamente de aquel deudor o arrendatario moroso que indiscutiblemente se niega a pagar el canon de arrendamiento y se niega también a desalojar el inmueble? Bueno, existen varias cláusulas como es respecto a la voluntad de las partes se podrá pactar. Por ejemplo, que al incumplimiento de alguna de estas causales proceda una cláusula penal. Esto es muy dado en muchos tipos de contratos civiles. ¿Por qué? Porque da la posibilidad, más allá de poderse cobrar los cánones de arrendamiento que se lleguen a deudar, da la posibilidad de una especie de indemnización en caso de que se incumpla alguna de las causales. Digamos, algún tipo de cláusula puede ser el pago de 3 o 4 cánones de arrendamiento en caso de que se incumpla alguna de las causales. Esto dará la posibilidad de que, si por algún motivo una de las cláusulas era el pago de los servicios públicos por parte del arrendatario, y llega el arrendador y se da cuenta que ya llevan más de 2 meses sin pagar los servicios, se hizo un corte, él debió de pagarlo, subrogar ese pago, entonces da la posibilidad de solicitar ante un juez que se le pague el dinero que él canceló por esos dineros pagados a los servicios públicos y solicitar además que se dé lugar a esa cláusula penal que entre las partes convenieron que se pagaría a cualquiera de las partes que cumpliera con todo el contrato y el que no cumplió pues deberá de cancelarla. ¿Es recomendable en este tipo de procesos, doctora Botero, poner algún codeudor en el contrato? Porque imagínese, doctora, que por ejemplo se ponga esa cláusula penal, el arrendatario se niega a pagar, entonces ya suma la cláusula penal más los cánones que se encuentra adeudando, pero indiscutiblemente no tiene nada que embargarle, secuestrar bienes, no tiene de dónde y tampoco pues obviamente para poderlo rematar. En ese orden de ideas, ¿es posible entonces poner un codeudor para que esta persona supla esa obligación, esa carga que tiene el arrendatario? Claro, doctor, el tema del codeudor da una posibilidad al arrendador de poder cobrarse ese dinero en caso de que se entre en alguna causal que incumpla el contrato, como usted lo planteaba. Debe casi 6 o 7 meses de cánones de arrendamiento, está la cláusula penal, pero el arrendatario no tiene absolutamente nada, no trabaja, está como cabeza de familia y además de eso no tiene bienes inmuebles que se le puedan embargar y secuestrar. ¿Qué procede ahí? Si hay un codeudor, se le podrá entrar a cobrar a esta persona lo que se está deudando. Entonces, además de la cláusula penal, de tener un codeudor, uno además que le asesora a este tipo de personas cuando van a celebrar este tipo de contratos, y es hacer una revisión de que la persona que va a ser la codeudora tenga con qué responder, solicitarle cartas laborales, a ver cuánto es el dinero que se gana mensualmente, o si tiene propiedad raíz con la cual uno pueda proceder en un proceso judicial, entrar a demandar, porque de nada sirve entrar a hacer un proceso, ganarlo y tener una sentencia con la que no se puede hacer nada. ¿Que procede una cosa? Sí, la restitución del inmueble, porque lo que se busca en este tipo de procesos es que se le devuelva el inmueble al arrendador y además de eso buscar el pago de los cánones de arrendamiento. Puede ser que procedan ambas, como puede ser que la otra persona no tenga nada que se le pueda demandar y embargar, procederá solamente a la entrega del inmueble. Entonces uno en ese tipo de contrato lo que busca es que las personas queden muy blindadas, en este caso el arrendador, que en caso de que se llegue a dar algún incumplimiento tenga cómo recuperar su dinero. Javier Valencia, desde la ciudad de Bello, Antioquia, se ha comunicado con nuestra oficina y consulta qué o cómo es posible adelantar el pago de esos cánones de arrendamiento mientras se adelanta el proceso de restitución de bien inmueble arrendado. Bueno, lo que sucede es que la norma prevé que estos cánones deberán de pagarse a la cuenta del juzgado donde se está realizando el trámite.
o podrá hacerlos a nombre del arrendatario, pero que éste le expida una certificación o constancia de ese pago y que posteriormente se proceda a través de memorial, dárselos a saber al juzgado, porque si usted no se hace este tipo de cosas, o usted ni le consigna a la cuenta del banco del despacho judicial, ni le paga al arrendatario, lo que hace es constituir en más mora de lo que está en este trámite judicial. Así que esa es la recomendación que nosotros damos. ¿Es posible, doctora Botero, en este tipo de procesos adelantar una solicitud de una medida cautelar ante el juez de embargo de bienes? Esa pregunta no lo hacen mucho porque, digamos, existe una persona que dice: yo estoy demandada en un proceso, yo soy el arrendatario moroso si no he cumplido, pero tengo miedo a que me embarguen el salario, porque entonces yo de qué voy a vivir, yo tengo muchos gastos. Siempre suceden ese tipo de cosas. ¿Qué procede? Que admitida la demanda, se podrá solicitar el embargo o de algún inmueble o del salario que devenga el demandado, pero deberá de prestar una caución. ¿Por qué? Porque aquí no estamos como en los procesos ejecutivos que inmediatamente podemos solicitar al embargo de los inmuebles o de los salarios, sino que estamos en un proceso que hay que entrar a demostrar si es verdad o no que se cumple la causal, por ejemplo, mora en el pago del canon. Entonces, para evitar un perjuicio al demandado, se solicita una caución que deberá de pagar el demandante. En este caso puede ser una caución, digamos, cualquier cosa de 1 millón de pesos. Entonces, si el demandante quiere realizar que se haga ese embargo, deberá de consignar a la cuenta del juzgado ese 1 millón de pesos, que es como una especie de dinero que se va a tener en caso de que salga la sentencia y vencido en juicio el demandante o el demandado, se procederá a la entrega de ese dinero y se harán los respectivos embargos. Si es de salario, a la empresa donde está trabajando. Si es de inmueble, se hace la respectiva inscripción, el certificado de libertad de este inmueble. Si sale la sentencia y efectivamente no había pagado nunca los cánones de arrendamiento y procede a cobrarse el demandante, ya procederá el secuestro y remate ya posteriormente del inmueble. Pero hay que tener en cuenta que tiene que haber una caución. Ya no se paga cauciones cuando sale la sentencia. ¿Por qué? Porque ya está el derecho consolidado de esa persona entrar a demandar, de ser el caso. Bueno, ¿qué sucede en los casos en los que ese arrendatario que se niega a pagar y que se ha negado, digamos, desde el punto de vista legal a restituir el bien y esa persona abandona el bien inmueble? Es decir, no lo entrega legalmente bajo un procedimiento, una solemnidad al arrendador, sino que indiscutiblemente un día se pierde, se va y deja 2, 3 utensilios en ese inmueble. ¿Qué puede hacer ese arrendador? Lo que procederá ahí es acudir ante un inspector de policía del sector donde se encuentra el inmueble y manifestar lo que viene sucediendo. Ante este tipo de casos, uno prevé que el clausulado del contrato de arrendamiento pacte en alguna de las cláusulas que, en caso de abandono, después de determinado tiempo, de 1 o 2 meses, el arrendatario tenga la facultad de poder acceder a ese inmueble a través de una compañía, sea de policía o de un inspector, para entrar a determinar y recuperar nuevamente el inmueble. Sí, claro, porque no podemos hablar de que la persona va a entrar al inmueble, va a abrir la puerta pues y va a ingresar, porque posteriormente podrían decir, primero, que se perdieron unos objetos, unos bienes que tenían ahí bajo llave. Y segundo, que indiscutiblemente constituiría un delito, porque la persona, como ha entregado ese uso y el goce del inmueble, pues estaría ya entrando a una habitación ajena. ¿Por qué? Porque se dio el uso y el goce del bien inmueble. O sea que lo más importante es, primero, asesorarse muy bien por parte de un abogado, y segundo, unas estipulaciones contractuales bien redactadas, bien organizadas para evitar dolores de cabeza. Doctora, ¿dónde nos pueden contactar? Bueno, doctor Guerrero, nos pueden contactar en nuestras redes sociales como Guerrero Abogados. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y además estamos en YouTube. Y en nuestra página web www.guerreroabogados.com.co. Nuestra sede física se encuentra acá en la ciudad de Medellín y nuestro teléfono celular es el 301-322-9007 o al teléfono fijo 5055-987. Además, estamos ubicados en otras ciudades del país como lo son Bogotá, La Dorada, Caldas, Pereira y en el exterior, como es el caso de México, España, Panamá, Estados Unidos y Argentina. Bueno, claro que sí. En Guerrero Abogados somos sus principales aliados estratégicos en la defensa de sus intereses y legítimos derechos. Que esté muy bien, nos vemos en un próximo programa de Guerrero Abogados.